Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y vamos a orar que el Señor nos permita disfrutar de las riquezas de su palabra en esta mañana. Señor y Padre, gracias. Gracias porque nos podemos acercar a ti. Gracias porque tenemos la certeza de que nos escuchas. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de tu compañía, de tu respaldo, de tu abrazo, de tener tu caminar junto a nuestros pies para seguir por donde tú vas. Queremos, Señor, que de la misma forma en que tu palabra tocó los corazones en aquel sermón de la montaña, tu palabra que es fresca para el día de hoy, lo haga también en esta mañana con nosotros. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, a entenderla, y no solo eso, sino también a vivirla. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted necesita Biblia, aun cuando vamos a trabajar en el Padre Nuestro, igual levante su mano y nuestros hermanos ujieres pasarán por donde usted está. Cuando nosotros nos acercamos a esta bella porción del Padre Nuestro, tendríamos muchas formas de acercarnos a este texto. Pero vamos un poquito a qué es lo que ha venido enseñando Jesús en cuanto a la oración. Jesús ya ha venido tocando dos temas interesantes. Número uno, cómo oraban los fariseos o la gente religiosa de aquel entonces. Los fariseos preferían el lugar público, donde todo el mundo les viera, como para que la gente diga, mira, él ora. Y aparte de eso, los fariseos componían sus oraciones de tal forma en que ellos mismos se alababan y ellos mismos se justificaban. Un ejemplo interesante está en cómo Jesús relata la oración de un fariseo versus la oración de un publicano. Esto mencionamos cuando describimos quién era Mateo. Y en esta oración del fariseo, el fariseo podría decir, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano. Y eso nosotros nos deja ver para qué utilizaban ellos la oración. Los fariseos, quizás, y como mucho del fariseísmo del siglo XXI, muchos utilizarían la oración para justificarse a sí mismos. Es una oración hipócrita que está basada en el egoísmo. Gracias, Señor, porque no soy tan malo como otros. Gracias, Señor, porque yo no peco como otros pecan. Gracias, Señor, porque yo soy mejor que los que están aquí o que están allá. Oraciones farisaicas propias del egoísmo, propias de la hipocresía. Jesús les dice a estos fariseos que así no se tiene que orar. Y como antesala para el Padre Nuestro, Jesús también tiene que tratar con otras formas de oración. Y es por esa razón que en el contexto habla de hablar vanas repeticiones. O en versículos anteriores, tal como dice el Evangelio en el verso 7, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles o los paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras o por sus palabrerías. Y entonces usted tiene estos dos escenarios. Escenario número uno, estos que utilizan la oración
como herramienta para justificarse a ellos mismos, para presentarse como buenos, o para que otras personas digan, uy, mira cómo ora, uy, mira, a veces se suele decir, mira qué lindas palabras que utiliza para orar. Y por otro lado, en el otro escenario, usted tiene a estos gentiles o estos paganos que les habían enseñado, en criollo castellano, que si más le oraban al Dios al cual invocaban, más rápido les podría contestar. Y a veces, cualquiera de estas dos puede ser nuestro acercamiento hacia la oración. Por si acaso, la Biblia sí nos habla de que oremos insistentemente, pero en cuanto a nuestras diferencias con este segundo escenario, no es que a Dios lo convencemos, no es que a Dios lo convencemos como si Él fuese una maquinita de tragar monedas que mientras más monedas de oración usted le pone, ala la palanca y lo más probable es que usted reciba el premio de lo que está recibiendo. Jesús nos mete a una dimensión de oración muy diferente, una oración de corte meditativo. Y ahora, esta oración de corte meditativo, por si acaso, no se vaya a malinterpretar con lo que está de moda, ¿no? La meditación trascendental y todas estas herramientas para relajarse que de alguna manera buscan, ¿no? De que usted deje la mente en blanco. La meditación a la luz de la Escritura o el meditar en la oración es un ejercicio donde su mente está trabajando al 100%, pero en las motivaciones correctas, en las cosas correctas, en la persona correcta. Entonces, esta oración que plantea Jesús ahora, nosotros podemos leer el Evangelio y decir, bueno, por esa razón hay mucha gente, y quizás usted lo haga, donde usted ora el Padre Nuestro todos los días. Pero déjeme decirle algo. Si usted toma el Padre Nuestro y usted cada mañana, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas como perdonamos los que no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Y usted lo hace así. Usted entra en el mismo equipo de aquellos que creen que con su multitud de palabras van a ser escuchados. La oración del Padre Nuestro, Jesús la comparte y Jesús la presenta a los discípulos para dejarnos ver cuáles son los conceptos importantes, cuáles son las cosas importantes que un discípulo de Cristo debe de tener presente cuando ora. Y entonces comienza nuestra oración con Padre Nuestro. Y esto ya es todo un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque ahora los discípulos se pueden acercar a Dios bajo la tierna figura de un papá que les recibe. Y es interesantísimo esto. Estaba nuestra hermana Margarita junto con su nene entrando al culto hoy en la mañana y es súper chévere, ¿no? Ver que un niño chiquito viene y se acerca a su papá o a su mamá y haya un lugar entre las piernas del papá o de la mamá. ¿Le ha pasado? A todo el mundo le ha pasado, creo yo, ¿no? Viene el niño y se agarra de los dos pilares de las piernas de su papá o de su mamá y allí se queda. Ahora, ¿qué hace un papá o una mamá? ¿Me ensucias los zapatos? No pasa eso. ¿Cómo es el recibimiento? No, inmediatamente, no, que las manitos sobre la espalda, va viendo si es que le carga, si es que lo pone acá, quiere ver qué necesita. Cristo nos mete un poco en esta dinámica de ternura, cuando nos pide y nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, no me estoy acercando ante ese Dios impersonal, quizás etéreo, ese Dios que no se deja conocer, o ese Dios que, no sé, se cubre y se esconde para no ser visto. No. Cristo nos dice que cuando oramos y nos acercamos a Dios, me estoy acercando ante mi Padre, nuestro Padre.
Y es interesante porque estas dos palabritas están juntas. Porque por si acaso, el hecho de que nosotros oremos, si bien usted puede orarlo, sí, de forma individual, yo oro, pero al mismo tiempo el Padre Nuestro tiene este sentido de comunidad. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Es mi Padre? Sí, pero también es Padre de mi hermano, que ora conmigo, que ora junto a mí, que camina conmigo. Si bien Dios es mi Padre, y si yo soy esposo, entonces también puedo pensar, Él es Padre de mi esposa. Y si yo soy esposa, entonces Dios es también Padre de mi esposo. Si estoy hablando del asunto de familia, no solamente que es mi Padre, sino que también es Padre de mis hijos. Es Padre de mi familia. Es Padre de mi iglesia. Es Padre de la comunidad de creyentes. Hay un sentido de unidad que trasciende mi individualidad. Si fuese una oración individual, debería comenzar diciendo ¿qué cosa? Padre mío. Pero a diferencia de eso, Cristo me dice que es nuestro. Y vienen valores interesantes. Dios es tan lindo y tan bueno que yo puedo decir que es mío. Así como yo soy propiedad exclusiva de Dios, Dios también es mío. Lo hago mío, lo hacemos nuestro. Y es interesante porque los profetas en el Antiguo Testamento manejaban un concepto muy parecido y muy descriptivo a esta propiedad de Dios. Escribía el profeta, he aquí que yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hay un sentido de pertenencia. Es mi Dios, es mi Padre, es al que yo me puedo acercar con esa confianza. Ahora en nuestro castellano, Padre bien puede sonar a Padre. Hoy está el asunto formal. Pero si nos vamos a la forma en cómo, y desgraciadamente, el griego lo pone también así, Pater. Entonces como que no nos deja mucho chance. Pero haciendo reconstrucción histórica, lo más probable es que Jesús haya enseñado esta oración en el arameo de la época. El arameo galilaico que era propio de su región. Y entonces en el arameo esta palabrita es lo que muchos de nosotros hemos escuchado como Abba. Abba. ¿Y cómo traducir esta palabra Abba? No es tanto una palabra que la podría traducir como Padre con toda la formalidad, sino más bien es el término con el cual los niños con amor y cariño llamaban a su papá. ¿Y cómo le llaman los niños a sus papás? Papi, papá, papacito, papito. Y entonces es todo un quiebre en esto. Porque mientras los fariseos usan la oración para justificarse a sí mismos, los otros creen que la oración son como monedas que se meten para ver si consigo algo, Jesús plantea algo diferente. La oración entabla una confianza única que podría ser comparada con la de un pequeño niño con su papito. Quizás para muchos el recuerdo de papá no sea tan grato. Quizás para muchos el recuerdo de papá sea la del hombre duro, castigador, sin sentimientos. Y ¿sabe qué? Desgraciadamente, muchas veces nuestra perspectiva de papá podría condicionar la forma en cómo yo contemplo a Dios. Entonces, claro, yo escucho la palabra padre, entonces inmediatamente me acuerdo de mi papá y inconscientemente lo relaciono con Dios. Entonces si mi papá, por esas cosas de la vida, siempre tenía el látigo de cuero de vaca acá atrás en el cinturón y por ahí, a ver, venme muchacho malcriado, ¿qué quieres? Y por ahí me daba, yo voy a pensar inconscientemente que Dios es así. Y Dios no es así. Dios no es así.
Probablemente los recuerdos de su papá sean muy lindos. De un papá que le supo corregir, que le supo enseñar, que era muy cariñoso, que era muy amoroso. ¿Sabe qué? Dios como padre no es como su recuerdo de papá. Dios es mejor que cualquier recuerdo de papá que usted pueda tener. Él es, y en la oración usted se puede acercar a Él tal como lo que Él quiere que usted entienda. Su papito, su papi, el que es diferente al que usted quizás tuvo o tiene. Papito nuestro que estás en los cielos. Y desde allí la oración también nos comienza a ubicar un poco. La oración ya comienza a dejarnos ver mi relación hacia Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que los profetas, de la misma forma, manejaban cosas como Dios está arriba en los cielos. Pero ojo, eso no tiene que ver con que Dios sea inalcanzable. Estos dichos de los profetas, y que también el Nuevo Testamento recoge, tiene que ver con que Dios es soberano, es infinito, es grande, y nosotros somos pequeños y por ende dependientes. La frase de estar en los cielos tiene que ver con ese reconocimiento de la grandeza ante quien nos estamos acercando, con esta confianza que el Cristo mismo nos dice que podemos tener. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué lindo sería entonces que en nuestros tiempos de oración nosotros podamos recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Dependiente. ¿Quién soy yo? Débil. ¿Quién soy yo? Necesitado. ¿Quién soy yo que no puedo hacer las cosas por mí mismo y para mí mismo? No, necesito de Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego esta oración Jesús nos mete en tres cosas importantes. Y desde allí Jesús establece la prioridad de la oración. Mire, lastimosamente en nuestra época se ha perdido mucho del tema de la oración y ahora parece de que yo con la oración a Dios lo puedo mandar. Señor, yo te pido que tú hagas esto y lo otro. Así, primero quiero que hagas esto, segundo quiero que hagas lo de acá y tercero quiero que hagas lo de acá. Y hagamos algo. Si tú haces eso, Señor, yo me comprometo a que voy a hacer lo de acá. En el nombre de Jesús, amén. Me encantan las palabras del libro de Job, desde el capítulo 38 al 42. En ese diálogo que tiene Job, este hombre que sufre la vida entera, y Dios. Y en una de esas Dios se pone un poquito exquisito con Job y puede preguntar, ¿quién es este que quiere entenebrecer mi consejo? Y luego, ¿quién es este que pregunta cosas absurdas? A ver, Job, amárrate los pantalones, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Dime tú, Job, ¿dónde estabas cuando yo ponía fundamento a la tierra? Habla si sabes esto. Claro, tú eres sabio, habla. A ver, Job, cuéntame, ¿cómo hice yo para que las estrellas estén juntas y no se muevan en el firmamento? Vamos, tú lo conoces todo, explícame a mí. Y este diálogo entre Job y Dios nos hace entrever cosas de que yo a Dios no le puedo dar recetas de lo que Él tiene que hacer. Porque si yo le tengo que dar recetas a Dios, entonces yo debería ser Dios, pues. Y Dios es soberano. Él es el que está en los cielos. Y usted y yo estamos abajo, en la tierra. Y se ponen de moda estas cosas de haga pacto con Dios, pacte con Dios, y un sinnúmero de cosas que no vienen al caso. Y Jesús nos mete en estos tres elementos interesantes. Y fíjese que van de la mano. Primera cosa, y es la primera importancia de la vida del creyente, santificado sea tu nombre.
Y esto de santificar a Dios o santificar el nombre de Dios tiene que ver con ¿qué? Esto tiene que ver con el honor de Dios. Y la oración nos hace una introspección, nos hace preguntas, nos interpela la oración. ¿En qué sentido? En cómo nuestra vida, pensamientos, lo que hablamos, conducta, nuestra ética, todo lo que tiene que ver con nuestro ser, si eso está santificando el nombre de Dios. Si nuestro Dios es diferente, si nuestro Dios es santo, 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 es especial y único, cómo nuestra vida está mostrando esa realidad. Va así. Entonces a veces agarramos la fórmula del santificado sea tu nombre, más o menos como es parte de la oración, ¿no? Pero no nos sentamos a pensar cómo el nombre de Dios se santifica en mi vida. Cómo mi vida dice que ese Dios es diferente. Cómo mi vida dice que ese Dios es santo. Cómo mi vida dice que ese Dios tiene los atributos que tiene. Porque hay algo interesante, y siempre le haré este paralelismo para que vea que los temas del Antiguo Testamento nunca se han separado del Nuevo Testamento. Dios le dice al pueblo de Israel, yo los escojo a ustedes para que ustedes sean mi especial tesoro de entre todas las naciones de la tierra. De tal forma que Israel, el pueblo de Dios en aquel entonces, con su conducta, con su forma de pensar, con el corazón que había, ¿no? Tenía que demostrar quién era el Dios que tenían. Y entonces sale una pregunta para nosotros, y partiendo desde el Padre Nuestro. ¿Estamos santificando el nombre de Dios? Es decir, la gente, el mundo, quienes nos rodean, cuando contemplan nuestra vida, ¿a qué Dios están viendo? ¿Contemplarán al Dios dinero? ¿Contemplarán al Dios materialismo? ¿Contemplarán al Dios mal carácter? ¿Contemplarán al Dios inmisericordia? ¿A qué Dios contempla la gente? Entonces, esta petición es súper importante. Santificado sea tu nombre. Desde la perspectiva individual y también desde la perspectiva de la comunidad. Que Dios es el que muestra la Alianza San Borondón o los grupos pequeños que aquí hay. Primera cosa importante para el creyente está allí ¿para qué? Para santificar el nombre de Dios. Es su primera prioridad, es nuestra primera prioridad. Siguiente cosa, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es la siguiente línea? Venga tu reino, vénganos tu reino en otras lecturas. Venga tu reino. Y eso es súper diferente a lo que a veces se piensa que es oración. Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro. Pero aquí el venga tu reino tiene que ver con que Él gobierna y yo lo que anhelo es que su gobierno se haga evidente en mi vida. Que Dios gobierne lo que yo soy. Que sean sus valores los que gobiernan mi corazón. Que sea su forma de ver las cosas la que gobierna mi cosmovisión. Que sea lo que Él dice lo que gobierne mi conciencia. Que sean las cosas que Él valora lo que yo valore. Que sea aquello que Él quiere lo que yo quiera. Y esto no tiene que ver con un asunto de despersonalizarnos en ningún sentido. Antes bien, cuando el reino de Dios, cuando el gobierno de Dios se hace real y evidente en mi corazón y en mi vida, usted es más persona que nunca. Venga tu reino. Es el llamado desesperante a que el gobierno de Dios gobierne mi vida y yo deje de ser un rebelde.
sin causa o con causa, pero que el gobierno de Dios se haga real en mí. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y cuál es la tercera? Hágase tu voluntad. Y cosa más tremenda, porque esta frasecita, hágase tu voluntad, luego Mateo nos enviará al final de su libro, en el momento en que el Cristo está en pleno huerto de Getsemaní, orando y diciendo, Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa. Y viene el gran pero, hágase tu voluntad y no la mía. Y este asunto de hacerse la voluntad de Dios tiene que ver con algo. La oración entonces viene a ser esa conversación y ese ejercicio donde yo me puedo acercar a Dios como mi Padre, como mi papito, con la confianza que esto tiene de por medio, pero donde me acerco para entender los términos de Él. De tal manera que mientras más yo oro o converso con el Señor, mejor entiendo su voluntad. Y habrá ocasiones en que quizás cuestiones que no nos agraden mucho nos acontezcan. Y por si acaso, eso no invalida el amor de Dios para nosotros. Antes bien, si hubiesen estas cosas que nos molestan o que nos incomodan, ¿qué debería hacer un discípulo de Jesús? Vaya a orar. ¿Hasta qué punto? Hasta que esa persona pueda comprender, disfrutar y entender que Dios tiene un propósito especial aún en esa incomodidad de la vida. Es lo primero. Antes de contactarse con sus amigos de WhatsApp para contarles cómo se siente o poner su estado en Facebook para ver si alguien le pone like o le comenta algo, vaya a conversar con el Señor primero, hasta que usted abraza la voluntad de Dios como lo mejor y lo más satisfactorio que usted puede tener. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No habrá mayor deleite para el discípulo que se haga la voluntad de su Señor y de su Maestro. Hágase tu voluntad en la tierra, de la misma forma, se podría entender esa palabra como en el cielo. Y ahí Jesús nos mete un poquito, nos abre las cortinas del cielo. Y le hago una consulta. En el cielo entonces, no sé, Dios comanda una legión de ángeles y dicen, vayan a la región tal del, qué sé yo, del universo, de por aquí, de por allá, y hagan tal y tal cosa. Y entonces sucede que los ángeles, de un momento dado, dicen, estamos en huelga, porque no estamos contentos con tus medidas, Señor soberano del universo. Así que mientras tú no cambies nuestra situación aquí, nosotros no te hacemos caso en lo que tú quieres que vayamos por aquí, por allá en el universo y la tierra. Entremos en diálogo. ¿Pasa eso en el cielo? Y la respuesta es no. Porque la voluntad de Dios es la que impera. Así de sencillo. Y fíjese qué terrible, hermosamente terrible que es la petición. Hágase tu voluntad ¿en dónde? En la tierra. Yo soy hecho de polvo. Nosotros somos hechos de polvo y vivimos en este mundo. Hágase aquí abajo igualito como sucede allá arriba. Allá en los cielos habrán voces de rebeldía. No hay cómo. ¿Podrá alguien ganarle un pleito a Dios? Tampoco. ¿Podrá alguien salirse con la suya y hacerse de la vista gorda con Dios? Imposible. La petición es propia para un discípulo. Hágase tu voluntad
en la tierra, de la misma forma que se hace ¿en dónde? En los cielos. 3 cosas fundamentales para el creyente. Más allá de cualquier cosa, el creyente, el discípulo de Jesús se preocupa ¿por qué? Por la santidad del nombre de Dios. El discípulo de Cristo se preocupa ¿por qué? ¿O es la motivación de su vida qué? Que el reino de Dios se haga real en su corazón, que Dios gobierne. El discípulo de Cristo, ¿cuál es la voluntad que busca? Que la voluntad de Dios, que es satisfactoria, se haga en mí, así como en el cielo se la hace. Las 3 prioridades propias del creyente. Vamos más adelante. Usted va leyendo el verso 11 y mire esto, ¿no? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y de esta línea interesante hay 2 lecturas. Hay 2 lecturas. Ese danos, bien puede, en algunas versiones, traducirse en presente, como también en futuro. Pero lo que marca la diferencia allí es el término cotidiano. Una vez, este señor de nombre Cash Luna, yo no sé qué tipo de lectura hace del texto, pero él dice, nosotros le podemos pedir al Señor el pan de todos los días hacia adelante en el día de hoy para hoy tener en abundancia. Momentito. Esa lectura está mal. El pana a duras penas aprendió a leer, y menos a leer la Biblia, y menos consultar los manuscritos que tenemos a nuestra disposición hoy. Porque esto tiene que ver con la petición de un cristiano en que Dios me suplirá y será fiel en suplirme para el día de hoy. Y como diría el apóstol Pablo, siéntase contento si el día de hoy tiene techo y comida. Aprenda a vivir con contentamiento. Esto no es de que yo a Dios le voy a cobrar una póliza de todo lo que me puede dar hacia adelante que me lo dé el día de hoy. ¡Qué mal negocio! ¡Qué pésimo negocio! Pero también esto tiene que ver con el asunto de dependencia. Fíjese que Jesús utiliza el pan, que es lo básico que yo necesito para vivir. Es lo básico que yo necesito para vivir. ¿Usted necesita un Rolls Royce para vivir? ¿Cómo que no? ¿Usted necesita un Rolex para vivir? No. Y esto nos deja ver también la intención de Dios. Dios no es un Dios que malcría. Dios se compromete en dar lo que nosotros necesitamos. Si por algún motivo Dios no permite que algo acontezca o que usted tenga en su vida, no se haga problema. Dios ya vio de que eso usted no lo necesita. Y podríamos complementar con las palabras de Jesús, no se afane, ni por bebida, ni por comida, ni por vestido. La triada de necesidades, ¿no? No se afane, porque el Padre es fiel para dar. Danos el pan de cada día hoy. Decíamos que había estas 2 perspectivas, no en presente o en futuro, manejar el verbo dar. Y esto es por costumbres que en la iglesia se comenzaron a dar con el tiempo. Si la oración, la iglesia la practicaba en la mañana, entonces el danos el pan de cada día, ¿qué significaba? Danos el pan que voy a necesitar en esta mañana, o ahora para el almuerzo, o más tarde para la cena. Y si la oración se la hacía ya al final de la noche, y contando que el día para el judío arrancaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, pues entonces la oración se preocupaba en el hecho de que el Señor nos provea para el nuevo día que está por comenzar. Pero en todo caso, en cualquiera de las 2 lecturas, es el pan que necesito ahora, en este momento, mi necesidad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Pero fíjese, nuevamente, vuelva a la oración.
Esta petición de corte personal está sujeta a las 3 primeras prioridades del creyente. ¿Cuáles son esas 3 primeras prioridades? Que tu nombre sea santificado. ¿Qué otra? Que venga tu reino. ¿Y qué otra? Y que se haga tu voluntad. La última, la del pan, quedará supeditada a las 3 primeras. Y esto se lo digo ¿por qué? Hermanos nuestros están muriendo en el Medio Oriente y el Señor lo está permitiendo. Cada día es una cosa terrible. 20 cristianos coptos degollados, cristianos sirios quemados, cristianos por acá muertos, decapitados. ¿Y por qué Dios permite eso? Cuando matan a este japonés creyente, se hizo viral dentro del mundo cristiano los últimos mensajes de él por tweet. Creo que sí le permitieron tuitear. Y él contemplaba eso que ya había entendido. Lo van a matar. En cualquiera de estos días dejará de ser un ensayo de ejecución y verdaderamente va a morir. Y el hombre puede decir que espera en paz y en silencio que aquello acontezca. No hay pan, pero están las 3 prioridades para ese hermano nuestro que ya es parte de la iglesia triunfante. Santificó el nombre de Dios en medio de los musulmanes. Guardó el reino de Dios en su corazón hasta lo último de sus días. Abrazó la voluntad de Dios, que era morir por su causa hasta el último segundo de su vida. Y halló en eso paz. Así es el cristianismo. Nuestras necesidades quedan supeditadas a nuestras 3 primeras prioridades. La santidad del nombre de Dios, que el reino de Dios se haga real, que la voluntad de Dios se ejecute en mí. No hay mejor cosa que eso. No hay mejor vida que eso. Ya este hermano y muchos otros son partes de la iglesia triunfante. Nos están esperando para el día en que Cristo venga o tengamos que estar allá. Danos nuestro pan diario. Qué linda oración. Qué linda petición. 12, ¿qué dice allí? Perdónanos nuestras deudas. Y de aquí la explicación del 12 hasta el 15 es algo increíble. Porque maneja esta relación interesante. Dios me perdona. ¿Sí o no? Dios es un Dios perdonador. Claro que sí. Él me perdona. ¿Y cuál es la mejor evidencia de que usted y yo hemos recibido, hemos abrazado el perdón que viene de Dios? Cuando a mi ofensor yo lo puedo perdonar. Si yo no puedo perdonar a mi ofensor, pareciera de que yo no he entendido bien lo que significa ser perdonado por Dios. Y vemos esta relación que hay. Aquello que yo experimento con Dios de forma vertical, y es algo que se ha estado tocando en estos sermones, se deja ver en qué mundo o en qué ámbito. En la horizontalidad. ¿Cómo yo puedo dar testimonio de que Dios me ha perdonado cuando el que me ha ofendido, mi ofensor, ha sido perdonado por mí? De la misma forma en que Dios me perdonó a mí. Entonces es un asunto de esta relación biunívoca, ¿no? De lado y lado. Yo me siento perdonado y aquel que comprende el perdón divino, aquel que ha entendido y aceptado el perdón divino, podrá también perdonar quizás a veces las miserias que otros pueden tener en contra nuestra. El discípulo está dispuesto a
E inclusive esto pertenece a esta voluntad de Dios que se busca, a esta voluntad de Dios que se pide que se cumpla. Perdónanos nuestras deudas. Y fíjese usted otra vez el sentido colectivo. No está, perdóname a mí, pero a ese. Y allí usamos mal los salmos imprecatorios. De verdad, allí rehusamos mal los salmos. Señor, perdóname, yo no sabía. Señor, yo... Que el Señor nos perdona. Pero el Padre Nuestro nos hace acuerdo de el nuestro. El nuestro. Y entonces, y luego de esas cosas que solo el Espíritu de Dios hace a nuestra mente, llega el nombre de esa persona. Que se quiebre su espalda, Señor. Que su mandíbula se estrelle contra el piso. Que las patas de los caballos lo pisen. Que sea azotado como esclavo. Porque hay algo que allí no va bien. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Cómo es posible que yo pueda demandar o pedir perdón por mí y no pueda pedir misericordia, gracia y perdón por el que está a mi lado? Sentido comunitario. Perdónanos nuestras deudas. El otro es tan ofensor como yo delante de ti. Y por eso no solo yo, sino también el otro, que aunque me ofendió a mí, pero como para mí es más importante tu nombre, Señor, te ofendió a ti. Entonces, por los dos, perdónanos nuestras deudas. Así como perdonamos a los que nos ofenden. Capaz que usted nunca se imaginó el Padre Nuestro así. Pero yendo palabrita por palabrita, podemos desempolvar estas cosas. Perdónanos nuestras deudas. ¿Deudas para con quién? Para con Dios. Una deuda moral impagable tenemos para con Él. Verso 13. Otra cosa importante dentro de las peticiones hacia Dios. No nos dejes caer en tentación y por favor no vaya a entender que es Dios el que lo agarra a usted, lo pone y le pega la pequeña patada para que usted caiga en tentación. No. Esta línea se explica con la segunda en que uno debe de pedirle al Señor que nos libre del mal. Acuérdese lo que enseña Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Y de nuestra propia concupiscencia se engendra el pecado y una vez hecho el pecado trae a la luz la muerte. Entonces esta última petición de líbranos del maligno o líbranos del mal, como otras traducciones lo ponen, tiene que ver con qué. Ay, Señor, guárdame a mí guárdame de que la tentación me seduzca. Señor, guárdame a mí de que mi propia concupiscencia, esos deseos desordenados me arrastren y me lleven y quién sabe qué hagan conmigo. Señor, guárdame a mí, que quizás esa parte de mi conciencia que aún está tendiente hacia el mal, genere un mal peor. Guárdame a mí. Pero, otra vez, fíjese, no solo es la perspectiva individual, sino también la perspectiva comunitaria. No nos dejes caer en tentación. La oración que no solo va por mí, sino que también va por el que está a mi lado, mi prójimo, mi hermano, mi vecino. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. No sé si usted se ha dado cuenta cuáles son estas cosas prioritarias que el Padre Nuestro nos enseña. Para hacer ya una recapitulación, que el nombre de Dios sea santificado, que su reino se haga evidente, su gobierno se haga evidente en nosotros, que se cumpla su voluntad. ¿Qué más? Que el Señor nos conceda el día de hoy, ¿qué cosa? Lo que necesitamos. Y eso es lícito pedir. ¿Qué otra cosa?
sentirnos perdonados, sabernos perdonados y también, ¿qué más? Perdonar. ¿Y qué otra? Que el Señor guarde nuestra vida para no dejarnos seducir por lo malo. Y fíjese, ya para ir aterrizando esto, y eso es lo que se agrega aquí como explicación, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial, lo que conversamos hace un ratito. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Y este perdonará nos lleva siempre al futuro escatológico. Acuérdese lo que conversamos un par de domingos atrás. Siempre que hablamos del reino de Dios, tenemos una instancia que se vive el día de hoy y al mismo tiempo nos lleva hacia una época, al futuro, donde Dios pedirá cuentas a todo el mundo. Y en esta visión de futuro, parece que el perdón hacia el ofensor es un asunto importante. Tan importante que Jesús puede decir, muy bien, si usted nunca le perdonó a nadie sus ofensas, ¿qué va a pasar en el día final? El Padre tampoco les perdonará. Y no porque Dios le quite el perdón, porque como ya explicamos de antemano, ¿cuál es la mejor evidencia que usted puede dar de que usted ha abrazado y tiene el perdón divino? Cuando usted puede perdonar de la misma forma al ofensor. Así que tenga presente esto. Tenga el Padre Nuestro como un lindo modelo para ayudarle a recordar cuáles son las cosas importantes al momento de conversar con Él. Señor, ¿cómo puedo yo santificarte en este día? Señor, ayúdame a ver tu voluntad en este día. Ayúdame a disfrutar tu voluntad para mí hoy. Señor, para las necesidades de hoy, tú las conoces. Gracias por lo que recibimos de ti hoy. Señor, hay un asunto que tengo que arreglar aquí adentro. Perdóname y perdónalo al otro también. Y enséñame a perdonarle al otro. Ayúdame a vivir hoy para que en el día final yo pueda estar delante de ti sin ningún tipo de vergüenza. Señor, líbrame del mal. Y si es posible, líbrame de mí mismo. Que crezcas tú en mí. No tome el Padre Nuestro como una vana repetición. Léalo. Sáciese del Padre Nuestro, sí. Y haga de estas cosas que fueron y son importantes para Jesús, las cosas que deben ser importantes para nosotros también. ¿Le parece si oramos para ya despedirnos? Vamos a orar. Cierre sus ojos, se lo pido. Cierre sus ojos, por favor, para que nadie me lo desconcentre. Y quisiera darle unos cuantos segundos para que allí en silencio, con sus ojos cerrados, usted pueda meditar en estos temas que han salido de esta oración modelo que nuestro Señor la enseñó. Y deje que esta oración interpele su vida, le confronte en amor. Y puede usted allí, con sus ojos cerrados, replantear la forma en que usted ha orado, quizás ora, y con sus propias palabras, con su corazón, con su mente, con todo su ser de por medio, converse con el papito que nos escucha, con el Padre que nos ama. Este tiempo es suyo. Converse con su Padre que está en los cielos. Nos acercamos a ti dependientes.
nos acercamos a ti contemplando tu grandeza. Nos acercamos a ti como viendo al invisible. No hay excusas, no hay argumento, no hay justificación alguna delante de ti. Solo pedirte que seas nuestro Padre, nuestro papá, que nos reciba y que nos abrace, y vernos a nosotros también como dependientes de ti, necesitados de ti. Por nuestra propia mano y nuestra propia fuerza no podemos alcanzar nada. Necesitamos de ti, Padre nuestro. Y queremos, Señor, tener este tiempo de conversar contigo desde el corazón para pedirte que transformes esas prioridades que quizás están tergiversadas en nuestra vida. Que tu nombre, tu reino y tu voluntad sea lo que prime en nuestro corazón, sea lo que ocupe el tiempo de nuestra vida, que ni siquiera es nuestra, porque vivimos, porque tú concedes el aliento de vida a los que viven. Que nos ayudes a santificarte, que abracemos tu gobierno en nosotros, que abracemos y disfrutemos tu voluntad como ningún otro. Ponerte en tus manos, Señor, nuestra vida y el sustento, que te busquemos a ti solamente, como enseñaste Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No busquen estas cosas los buscan los paganos. Nosotros te tenemos a ti, Señor, y gracias por la provisión para el día de hoy. Queremos pedirte que en medio de este camino en el cual te pedimos que nos guardes del mal, hagamos, Señor, de la oración no una vana repetición, no una cosa que usemos para justificarnos o creernos mejores, sino como el sencillo acto de conversar contigo y pedirte que nos guíes, que nos ayudes, que nos sustentes, que nos acompañes y que fortalezcas nuestra vida en este caminar. Que la oración no termine nunca, que eso hable de un corazón que conversa 24/7 contigo. Que veamos a la oración como aquel lindo tiempo donde tú y nosotros podemos disfrutar el estar juntos. Te damos gracias, Señor, y queremos pedirte como iglesia que nuestros amigos y que nuestra comunidad puedan contemplar al Padre hermoso que tenemos en los cielos al vernos y al relacionarse con nosotros. Pedimos, Señor, tu sustento para esta semana. Sé con nosotros. Ayúdanos, fortalécenos, protégenos, guárdanos, Señor. Perdónanos y también ayúdanos a perdonar. Enséñanos a hacerlo a aquellos que nos ofenden y que también te ofenden a ti. Gracias por la amplitud de tus brazos. Gracias por la amplitud de tu amor, de tu gracia y de tu perdón. Te damos, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.